invitado del día de hoy. La semana pasada lo dijimos, hoy lo volvemos a presentar en esta sesión que estará compartiendo con nosotros. Trabajo y familia, balance o integración, dos áreas de la vida singulares, para algunos controversial. ¿Se pueden mezclar estas dos áreas? Veremos esto en pocos minutos o segundos con el doctor Jesús San Pedro Hidalgo, director del CBMC Latinoamérica, doctorado en liderazgo estratégico y maestría en administración de negocios de la Universidad de Regent en Virginia, en los Estados Unidos, coach trainer de liderazgo, miembro de la Federación Internacional de Coaching, profesor y director de la maestría de liderazgo en Mid American Christian University, MACU, en Oklahoma, Estados Unidos. Antes fue profesor del Instituto de Economía, de Estudios Superiores y Administración, en IESA, aquí en Venezuela. Fue profesor también en Regent University y en la Universidad de Carabobo. Autor de libros de liderazgo, y la verdad que lo más relevante de su currículum, que aunque es bastante largo, es que es esposo de la cantante Gaby. ¿No es así, Jesús? Bienvenido. Así es, ¿Por allí? así es. Y padre de Ana Gabriela y Eva Lucía. Y padre de dos hermosas princesas. Bienvenido otra vez a esta, tu casa. Es un producto, Jesús, de exportación venezolana, ahora en Oklahoma, pero prestado. Lo esperamos por aquí de vuelta. Así es. Gracias, Jesús. Adelante. Gracias por esta presentación espléndida y contentísimo de saludarte, y a todos. Si me pongo a nombrar uno por uno de los que veo por acá, que me hacen estar muy contento de saludarlos, pero bueno, particularmente al equipo del CBMC, Latinoamérica y Venezuela. Creo que de todos los países que obviamente estamos viviendo el tema de la pandemia y las complicaciones, pero en Venezuela, seguir adelante, cualquier institución tiene doble mérito, y a ustedes allá yo sé que le están poniendo mucho corazón, y todos los que están aquí es porque están interesados en buscar soluciones, buscar tips, buscar respuestas y buscar de alguna manera cosas interesantes para seguir funcionando con tanto cariño en Venezuela. Les adelanto que algunos, cuando saben que yo ya no estoy en Venezuela, dicen, bueno, o algunos que no me conocen piensan que no, Jesús está todo desconectado de Venezuela. No, la realidad es que todavía tenemos oficinas, todavía tenemos actividades, todavía tenemos entrenamientos a través de nuestra empresa, todavía tenemos pues contacto prácticamente diario con lo que está pasando, así que lo vivimos muy de cerca. Pero bueno, igual un especial abrazo y saludo a Marco Federico, que lo vi por allí desde presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. Un gran gusto poder saludarte, Marcos, y gran abrazo para todos allá. Y bueno, desde España estoy viendo por ahí a Leilani, en fin, contentísimo de compartir. Bueno, este formato de café me gusta porque y la forma en que voy a hacer esta presentación, en vez de hacer un PowerPoint muy complicado, organicé todo lo que quiero decir en función de que estoy pensando que estoy sentando a tomarme un café con todos ustedes y poder hablar libremente sobre ciertos temas y de alguna manera verlo así, como una tertulia, una conversación abierta, ¿no? La pregunta de hoy fuerte es si este tema de trabajo y familia es un tema que debemos buscar balancear o debemos buscar integrar. Esa es la gran pregunta, ¿no? Que nos deja como reflexionando, porque si lo balanceo tiene unas implicaciones, si trato de integrarlo tiene otras implicaciones, de eso vamos a hablar. Y lo que es importante es que no nos vaya a pasar como el niño ese, que un día el papá le termina diciendo, mira hijo, yo quisiera que tú por favor me acompañaras a la oficina, a la industria. Este era un gerente general de una empresa. Y bueno, se lo lleva al niño, un niño como de unos 8 años. Y el papá, por primera vez llevándolo, va y lo muestra, le lleva una industria, un galpón muy grande.
y las oficinas y lo pasea por cada partecita y al terminar todo su tour y le mostraba a la gente y le presentaba, mire, este es mi hijo y tal. No sé. Cuando llega a su oficina, se sienta, le dice, mire, ¿qué quieres, hijo? Un juguito, ok, chévere, búsquenselo. Y cuando llega ahí, le dice, ¿qué te pareció, hijo? ¿Qué te pareció esto? Y el hijo le dice, wow, papá, qué interesante. Entonces aquí es donde tú vives. Oye, me encanta conocer este sitio donde tú vives, ¿no? Entonces, por un lado uno le puede dar risa a esto, pero por otro lado es una triste realidad de mucha gente que paga un precio muy alto por vivir digámoslo así, apasionadamente, porque no podemos decir que es que la gente lo hace o sea, sin pasión, trabaja la gente por pasión, pero a la vez puede estar descuidando a tal punto el tema familiar que tiene consecuencias. Imagínense, este niño percibía que el papá era que vivía en la empresa y de vez en cuando venía a la casa. También recuerdo una conversación en Orlando que tuve con una persona que fue gerente general de una industria muy importante en Venezuela, hace unos 10 años más o menos. Después de él haber sufrido un infarto y un colapso, incluso una parálisis de la mitad del cuerpo, y le pasó 2 años una recuperación muy lenta. Cuando hablábamos con él, él nos decía, la verdad es que no sé si valió la pena haber sacrificado tanto tiempo por esta empresa y haber abandonado tanto a mi familia. Y hoy es que estoy reflexionando sobre eso después que me pasó lo que me pasó. Cuando nos topamos con casos como estos, como lo del niño, como lo de este señor, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo me aseguro hoy que más tarde no voy a, digámoslo así, estar arrepentido de algo que hice, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, además teníamos antes de la pandemia todo un reto de trabajar, pero ahora tenemos otros, se nos añadieron nuevos elementos. Yo les puedo compartir algunos aprendizajes en mi casa y en mi experiencia personal desde acá en Oklahoma, donde estoy, y que he aprendido trabajando desde mi casa. Me han tocado 3 meses y medio desde la casa, o 3 meses aproximadamente. Apenas hace un par de semanas retorné, pero bajo ciertas medidas de cuidado acá al campus universitario. Aquí estoy en mi oficina. Y bueno, les comparto cosas que aprendí o que me recordó la pandemia. Una es que no tener internet es un problema, ¿verdad? Pero tener internet y tener que siempre estar conectado enfrente porque hay internet y porque necesitas estar conectado, porque ya no hay alternativas de reuniones, sino puro por enfrente de la computadora, es otro reto. Entonces, pasamos de haber tenido, o sea, en el caso mío, el año pasado estando en Venezuela, este año acá, pues bueno, ya de pelear con el internet y de estar aquí full conectado con el internet, que por cierto, tuve 3 episodios en el primer mes de toda esta cuarentena donde se me dañó el internet 3 días. O sea, se cuenta y no se cree. Yo decía, bueno, esto como que persigue a los venezolanos. Pero bueno, eso fue algo que recordé. Otra cosa es que hay que organizarse mejor si uno trabaja desde la casa con la familia allí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Seguramente, ¿verdad? Que hay que organizarse diferente. O sea, todo lo que nos funcionó hasta antes de la pandemia de organización personal, se le metió un reseteo y nos tocó reconfigurar todo. Otra cosa que pensé y que tuve que tomar conciencia es que mis hijas o los hijos no son un estorbo para mi trabajo. Ellos siempre van a ser una bendición. Lo que me tengo que organizar, porque trabajar desde la casa implicaba que mis hijas venían al cuarto donde estaba yo trabajando, una pequeña oficinita que configuramos allí, a decirme, o sea, dicen, si papá está en la casa porque es tiempo de jugar. Entonces, pero yo ocupado, entonces como uno balancea y no pensar, fuera de aquí, déjeme tranquilo, que no me puedo concentrar. Y imagínense decir eso 3 meses, o sea, al comienzo tuve que llevar. Todo esto es normal, ellas esperan esto, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Pero es un reto, es un reto. Yo estoy seguro que todos ustedes han tenido, los que tienen hijos, sobre todo los que tienen hijos pequeños, en el caso mío, entienden de lo que estamos hablando. Por otro lado, las parejas tienen que comunicarse bien antes, durante y después de la pandemia. De hecho, en estos días estaba bromeando con un amigo que ella quedó en Venezuela y él quedó en otro país durante la pandemia. O sea, estaban viajando y justo les tocaba retornar y bloquearon los vuelos y le tocaba venir. Entonces yo le decía, porque decía, oye, esto ha sido muy difícil, nosotros separados. Yo le digo, bueno, pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué es más difícil, trabajar con él? Es decir, vivir con él 3 meses encerrado o tenerlo 3 meses lejos. Entonces la dejé pensando ahí bastante, ¿no? Hay algunas personas que les es más complicado tenerlos demasiado cerca
porque empiezan a ver cosas que nunca habían visto en 20, 30 años. Pero bueno, ese es otro tema. Y el otro punto es que los hijos no son el objeto de mi trabajo. Es decir, hay gente que trabaja para los hijos en vez de trabajar con ellos. Mi familia no es el objeto de mi trabajo. Y esto es un punto bien importante que nos hace pensar, ¿para qué trabajo yo? O sea, ¿cuál es mi motivación? Yo no estoy diciendo que parte de nuestra motivación no tiene, o sea, sí tiene que ser la familia, pero ellos no son el objeto último, como en nuestra cultura latina se nos ha planteado. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, yo les quiero compartir algunas realidades aquí con esto. La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una familia. No lo digo yo, lo dice la OECD, la Organización for Economic Development, para el desarrollo de la Organización para el Desarrollo Económico, una entidad insignia a nivel global. Y fíjense esto, ellos dicen tres cosas: éxito en el trabajo, compromisos familiares y vida personal, que es otra parte de la ecuación. Pero dice, es importante para el bienestar de todos los miembros. O sea, una persona en la casa que no sepa combinar todas estas cosas afecta a los demás miembros. Entonces es necesario adquirir esa habilidad. Por eso estamos haciendo este café con Feco sobre este tema. Les voy a compartir algunos datos importantes que me hicieron a mí pensar que este tema era necesario. De acuerdo con el Centro para el Progreso, se llama así, Centro para el Progreso, el 90%, un estudio que hicieron, el 90% de las madres que trabajan y el 95% de los padres que trabajan reportan que tienen un conflicto para balancear trabajo y familia. O sea, tienen conflicto de trabajo y familia. Es decir, la familia les exige mucho, los hijos se les quejan, lo que sea. Pero quiere decir que tanto hombres como mujeres tienen mucho conflicto con esto. Entonces, esto es un tema que deberíamos ser, digámoslo así, artesanos, artistas de esto, porque si todo el mundo tiene ese problema, pues seguramente el 95% de los que están conectados hoy aquí tienen ese problema. Fíjense, otra encuesta, un poquito más acá en los Estados Unidos, dice, de acuerdo a una encuesta realizada por el National Life Insurance Company, dice, 4 de cada 10 empleados aquí en los Estados Unidos afirman que sus trabajos son muy o extremadamente estresantes. O sea que, entonces, tienes problemas para trabajar, para balancear familia y trabajo, pero además tienes un trabajo demasiado estresante. Entonces, una mezclita y un poquito complicada, ¿no? Ahora, de acuerdo en el año 2010, una entrevista, una encuesta de salud ocupacional que se llevó a cabo entre varios, digámoslo así, entidades, países, etcétera, el 16% de los trabajadores reportó dificultades para equilibrar trabajo y familia. Yo quiero que le presten atención a esta estadística porque esto nos habla mucho. Y atención a la conclusión de esta estadística. Fíjense, el más alto riesgo, mejor dicho, el más alto índice lo reportaron los trabajadores divorciados o separados. ¿Qué les parece? O sea, las personas que más alto índice tienen para balancear familia y trabajo son las personas que están divorciados o separados, y mostraron un 19% en este estudio, en comparación con las casadas que tienen entre 13 y 15 más o menos. Luego, por otro lado, los trabajadores que tienen un título de licenciatura y más alto grado reportan más alto índice de dificultad que los que tienen apenas secundaria. Significa que mientras más alto o más diplomas tienes, la probabilidad de que tengas más conflictos para este balance son altos. O sea, que el estudio no parece servir para ayudarnos a centrarnos y balancear esto bien. Entonces es algo que debemos aprender. Es como un arte de vida, más que un arte profesional. Otra cosa, y entre las ocupaciones se encontró una tasa de prevalencia más alta de equilibrio entre trabajo y familia en ocupaciones legales, un 26%. Es decir, las personas que trabajan en ocupaciones legales, abogados y todo este tipo de cosas, tienen un más alto índice de estrés y de dificultad para esta integración. Y por último, no sé si esto les guste o no les guste, pero los trabajadores de la agricultura, la pesca y las industrias de la casa fueron los que tuvieron la tasa más baja de desequilibrio, es decir, son los que menos problemas tienen con esto. Entonces, yo saco esta moraleja de este estudio, que si estamos bien casados, que si nos dedicamos a la pesca, si no somos abogados, entonces vamos a tener mejor balance de vida. Cualquiera de esas tres cosas, ¿verdad? Entonces, yo estoy pensando aquí junto con todos ustedes que tenemos que sacar estas estadísticas y reflejarlas en nuestra vida. Pero hay más que explorar, ¿no? ¿Por qué? Porque
primero tenemos que partir del hecho de que como sociedad, la familia está siendo atentada. En este momento, estamos hablando de que no solamente hay una pandemia del COVID, hay muchas otras pandemias que están emergiendo en este momento. Ya, perdón, ajá. Pero una de las una de las cosas de las que muchas entidades están aprovechándose es el tema de la familia para infiltrarse en medio de toda la conflictividad social que se está creando por el aislamiento, etcétera, para penetrar y afectar la familia. No solamente que todos los días recibimos ahora advertencias, videos sobre la pederastia, la pornografía, todo integrado apuntándolo a los niños de una manera, sino que también, por ejemplo, el sobretrabajo digital también está llevando a la fragmentación de la familia, porque, oye, están las parejas en la casa, pero no se hablan porque ahora tienen más trabajo. Y les soy sincero, yo tuve la oportunidad allá en Venezuela, en mi temprana, digamos, recién graduado de la universidad, ya había tenido la experiencia de trabajar en una empresa familiar de desarrollo. Pues nuestra familia se ha desempeñado por años también en el mundo de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y habiendo trabajado allí, interactué con algunas personas con quienes todavía tengo un muy buen contacto en el mundo de la banca, y luego yo tuve una experiencia de un año trabajando en una banca, en una vicepresidencia, o sea, bajo una vicepresidencia, encargado, imagínense, un recién graduado de la Universidad de Carabobo, administrador, agarrando una experiencia muy valiosa, por cierto, en un banco, ahí en la ciudad, uno de los más importantes del país, y resulta que ahí yo conocí una cantidad de personas, especialmente, y les voy a compartir esto, mujeres, que si ustedes se dan cuenta, ustedes ven en un banco, esa era mi apreciación, no puedo decir, no llevo esa estadística, pero era al ojo por ciento, yo veía que había más mujeres trabajando en la banca que hombres, y por lo menos a nivel de agencia, no a nivel corporativo. Pero entonces pasaron los años y saqué una cuenta, un día me di cuenta que la mayoría de la gente que era muy entregado al trabajo en el banco, tarde o temprano terminaban separados, con problemas en la familia, porque le entregaban tanto al banco cuando sacaba el banco un nuevo producto y se tenían que quedar horas extras y se perdían los eventos importantes de los hijos y no estaban para apoyar al esposo o a la esposa. Era toda una conflictividad, y después yo saqué un día esa conclusión y dije, wow, una mujer en la banca es un gran sacrificio para la familia, pero eso fue una conclusión mía. Esto no hay ninguna estadística y se lo comparto como algo real. O sea que hay sistemas institucionales y no puedo juzgar que sean buenos o malos, sencillamente son sistemas organizacionales que exigen cosas y por eso estamos viendo un movimiento hacia la flexibilización de lo que significa digamos, la integración, familia, trabajo y ese balance y todo un movimiento hacia el bienestar organizacional, etc. Entonces, bueno, la familia, les decía, está en peligro, pero hay muchos factores que afectan esto. Por ejemplo, hoy en día se nos invita al mundo entero a tener menos hijos que lo que la gente tenía hace 30, 40 años. Y uno se pregunta por qué. Y dice, bueno, porque la vida está más difícil. Bueno, pero la gente le tiene miedo al futuro. ¿Y de dónde salió ese miedo? Infundado en la economía, bueno, no sé, quizás nos enredamos la vida en la sociedad. Lo cierto es que ahora se ve tener muchos hijos como una cuestión loca, incómoda y maluca, en vez de pensarse como fueron originados, que cada hijo es una bendición de parte de Dios. Por otro lado, hemos delegado a los colegios la educación y estamos esperando que ellos les enseñen todo, incluso entonces a tal punto de que no les enseñamos nosotros ciertas cosas que somos responsables como padres de enseñar. Entonces, tenemos ese debate también. Y por último, vivimos una cultura que cree que lo más importante es graduar a los hijos. Es decir, yo cumplí mi misión si todos mis hijos se graduaron de la universidad. Yo incluso en una oportunidad escribí un artículo sobre esto, diciendo, pues en nuestro Latinoamérica, el más alto logro que puede tener un padre o una madre es que se gradúe a los 4 muchachos de la universidad. ¿Tiene algo malo eso? No. Pero es lo único a lo que uno tiene que asegurarse, no. Porque tú puedes tener una persona que se graduó de la universidad y ser un tremendo ladrón o ser una persona improductiva, irresponsable. O sea, entonces tenemos que trabajar otras cosas y además pensar en el tema del legado familiar. Y ahí viene, entonces quiero entrar en sí en el tema de hoy, ¿no?
igual yo quiero hacer, y estoy súper abierto a cualquier comentario hasta estas alturas. Podemos hacer aquí un alto y si alguien tiene algún comentario, bienvenido, o inclusive alguna pregunta y vamos lanzándole. Igual al final quedo abierto por si alguno quiere abrir y comentar. Mientras llega algo, puedo ir avanzando acá. Fíjense, quiero hablar de cuál es la diferencia entre balance o integración. A ver, balance. Antes de hablar de esto, de balance o integración, yo quiero preguntar, ¿para qué se necesita? Yo quiero hacerles la pregunta, ¿para qué quiere la gente balancear familia y trabajo? ¿Será para no colapsar por ser demasiado workahólico, o sea, trabajólico, que trabaja sin fin? ¿O para que no te deje tu esposa? ¿O para que tus hijos te vean y no te pierdas crecer? ¿O es que hay otra razón por la que conviene tener este balance? ¿O es la sumatoria de esas cosas que vimos, ¿no? Entonces, inclusive si pudiésemos pensar en esto de manera concreta, yo diría que el verdadero objetivo es integrar, o sea, de integrarlo, es el bienestar integral. Es decir, ¿quién quisiera vivir una vida tal de que se sienta que le faltó pasar tiempo con su familia, o se sienta que no balanceó y no trató bien su vida, su cuerpo y su vida personal, o que le dio demasiado a algo y no le dio lo suficiente a lo otro? Yo creo que la idea acá, inclusive en el contexto bíblico, que yo al final voy a hacer una breve reflexión de algo que me gusta, me parece valioso, porque obviamente estamos aquí hablando de café con fe, ¿no? Y tarde o temprano tenemos que ver cómo todo esto encaja. Pero tiene que ver con la palabra que la gente, digamos en la Biblia, que se habla de paz, el original de ese significado. No es como lo entendemos quizás en Latinoamérica, es un poquito más profundo, más integral, más comprensivo, más abarcador. Y la paz verdadera tiene que ver, o sea, cuando alguien en el antiguo, digamos, en las historias bíblicas antiguas, cuando alguien le decía la paz contigo, lo que estaban diciéndole es como, hey, que te vaya bien en todo lo que haces, que prosperes, que tu familia te ame y que puedas dedicarte a ellos, que tu salud esté bien, que tu trabajo te esté yendo bien, o sea, es algo como abarcador de todo. No es que en algunas cosas te vaya bien y en otras, por consiguiente, te irá bien, por si en esta te va bien. No, es que mi anhelo para ti es que en todas tengas armonía y tengas funcionalidad, que te expreses 100% en cada una. No es 80% trabajo y 20% familia, no es 70 y 20, no, es que en todas te vaya bien. Entonces, ahí se nos pone el reto de pensar esto como en el ejercicio de nuestros roles, más bien en vez de un balance. Fíjense, yo quiero hacer el contraste, ¿no? Y hacerles unas preguntas ahorita, pero el problema de esto, para mí, es verlo, y créanme, o sea, tratando de responder la pregunta que formula este tiempo que estamos hablando. ¿Balance o integración? Para mí es integración. Debemos tratar de integrar, no balancear, porque aunque sí hay momentos de balanceo, pero nuestro propósito debe ser una integración o digámoslo así, el ejercicio en pleno esplendor de todos los roles que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque, bueno, un balance es una especie viene de la palabra, o sea, o del contexto de poner las cosas en una balanza. Que si se me está yendo demasiado tiempo, imagínense un peso, ¿no? Una balanza. Si estoy poniendo mucho tiempo en el trabajo, entonces me está yendo demasiado y la familia se me está quejando, entonces yo empiezo a dedicarle un poquito más a la familia. Pero entonces cuando el trabajo me empieza a demandar porque le estoy dedicando demasiado a la familia, entonces yo le dedico más. Entonces parece que es como un acto, digámoslo así, de una sintonía, una sincronía, un continuo balanceo, un equilibrio dinámico, como le llama Ron Jensen, el autor Ron Jensen. Y eso está bien en algún momento, pero si yo paso mi vida haciendo así, corro el riesgo de tener prejuicios o lo que se llaman heurísticas, que es como decir pensamiento o paradigmas que se me van a instalar ahí y que me hacen creer que le estoy dedicando buen tiempo a la familia y quizás no se lo estoy dedicando, no me estoy dando cuenta de algunas cosas. O a veces estoy en la casa pero no estoy prestando atención y no estoy teniendo tiempo de calidad. Entonces, el balance se trata de hacer esas cosas
en su sana dimensión, con suficiente ponderación. Es decir, bueno, yo dedico tiempo para esto y también dedico para esto. Y divido muy occidentalmente mi vida en porciones de horas, minutos, segundos, donde digo, si yo le dedico 1 hora a mi familia, está bien. Si yo como 30 minutos, está bien. Si yo salgo una vez al mes de fin de semana con la familia, está bien. Entonces, es sencillamente un tema de como que pareciera que si el 80% lo invierto así y el otro 20% voy a estar bien. Y está bien que pensemos eso, porque eso nos estimula el pensamiento, pero ahí estamos haciendo un ejercicio de asignación porcentual. Y eso en la práctica, y vamos a estar claros, la mayoría de los tests y cuestiones que asignen el 10% a esto, el 20%, es muy difícil mecanizar eso. Entonces es mejor tener ciertos conceptos instalados que nos ayuden a verlo de manera diferente. La integración, en todo caso, que es lo que yo sí quisiera, que propongo, pues digámoslo así, es que es algo que está completo, que las partes están integradas. Imagínense un rompecabezas, es la mejor manera de ver esto. Cuando uno ve un rompecabezas y sabe que le falta una pieza, uno se da cuenta y dice, primero el rompecabezas, o como le dice mi hija Eva Lucía, el trompecabezas. El rompecabezas está incompleto, es decir, le falta una pieza. Entonces, para nosotros estar completos necesitamos armar cada pieza, primero descubrir cada pieza, colocarla y que esté completa. No hay forma de decir, no, yo puse una pieza puse media pieza. No, un rompecabezas, tú o pones la pieza o no la pones. Entonces, en este sentido, pensamos en tener un todo coherente. ¿Cuál es la más grande alegría de mi hija cuando armamos un rompecabezas? Bueno, cuando lo terminamos, ¿verdad? Cuando el rompecabezas está completo. Entonces, ese ha de ser nuestro objetivo, de vivir una vida completa a los 20 años, a los 30 años, a los 40 y a los 50, que nuestro rompecabezas esté completo. No perfecto, no estamos hablando de una perspectiva perfecta, pero de que seamos conscientes de cada aspecto y lo metamos allí. Ahora, la clave para poder hacer esta integración es poder meter el elemento de la fe. Como nos estamos tomando aquí un cafecito con fe, que por cierto, déjenme tomar un poquito aquí para refrescar la garganta. Hay que meterle el elemento fe, pero no lo digo yo. Fíjense que a mí me gusta, hay un personaje que él aprendió lo que era integrar el asunto familiar con el asunto de negocios desde muy temprano, porque eran un pocotón de hermanos que vivían todos varones y todos se dedicaron al mismo tipo de negocio. Que por cierto, eso es un tema de la sociedad moderna que divide a la gente basado en las vocaciones, y créanme, yo soy un apasionado de que la gente descubra para qué es bueno, pero mucha gente descubre para qué es bueno, pero la familia después le dice, bueno, váyase cada quien a ejercerlo por su lado, como lo tome el destino, pero hay un valor cuando echamos el tiempo hacia atrás y vemos familias, el caso como esta, que por cierto terminó siendo rey de una nación. Estamos hablando del rey David. Su familia tenía un negocio próspero de ovejas, es decir, él tenía pocos problemas de balance vida-trabajo, ¿no? Está dentro de esa categoría que vimos hace ratico del tipo de personas que tienen poco problema de balancearlo. Y básicamente es porque yo me puedo imaginar gente en esa época, cuando se iba la luz ya no había nada que hacer, ¿no? Había que estar ahí, había que ir a dormir, el día empieza, termina y ya, no hay más nada que hacer. En cambio, con los aparatos electrónicos, ahora todos podemos estar a cualquier hora activos en cualquier cosa, ¿no? Tenemos grandes retos, pero lo que quiero decir es que David escribió un salmo que me encanta, es el Salmo 128, que siempre me ha impactado, y yo se los quiero leer, es muy cortico, pero para sacar 2 o 3 insights de acá. El Salmo 128 dice, ya déjeme, dice así, dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos, gozará del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera. Una vid es una mata de uva, floreciente en el hogar.
tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo, de aceituna, de una mata de aceituna, alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Y después más adelante dice, ojalá vivas para vivir y disfrutar de tus nietos. ¡Wow! ¿Por qué me impactó tanto esto cuando lo leí? Bueno, básicamente dice que el más feliz de todos es el que teme al Señor, pero que no está hablando de un temor de tener miedo. Lo que significa esto en el original es que pone primero a Dios antes de poner primero los intereses personales o de otra cosa. O sea, consulta a Dios para todo, lo tiene presente, lo tiene delante de sus ojos primero antes de filtrar cualquier otra cosa. Dice, y todo el que sigue sus caminos, es decir, el que decide ir por esa senda de poner a Dios de primero. Entonces aquí hay como promesa, dice, vas a disfrutar del fruto de tu trabajo. Hay personas que trabajan mucho pero no disfrutan del fruto de su trabajo, más bien les es angustioso, pesado. Pero después dice que vas a ser feliz y vas a ser próspero. Hay dos cosas allí. Cuando próspero, esto no tiene nada que ver con esta cuestión de la prosperidad loca, que hay tanta cuestión por ahí andando. No, aquí lo que está diciendo es que te va a ir bien. Si tú pones a Dios primero, te va a ir bien. Pero parte de que te va a ir bien es que vas a estar feliz. Entonces, cuando tratamos de pensar cómo esto de integrar trabajo y familia, la única forma de que funcione es metiendo, digamos, a Dios en el centro, de manera de poder desde allí nosotros funcionar. Y Él es el que nos va a dar la sabiduría para integrar. Pero nos dice que la esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, y tus hijos van a ser vigorosos. Yo les pregunto a ustedes, algunos, ahí la mujer representa la belleza del hogar. O sea, tu hogar va a ser un sitio tan agradable porque tu esposa va a estar contigo y tienes una relación con ella, que tu hogar es un lugar agradable al que llegar. Hay parejas donde alguno de ellos no quiere llegar a la casa porque eso es un sitio de pelea, es un sitio de aburrimiento. Pero aquí lo que estamos hablando es de una armonía familiar espectacular, que la persona estuvo trabajando todo el día y quiere ir. Y la gente cuando ve dice, wow, mira qué hermosa se ve esa casa, porque la presencia de la esposa, en este caso obviamente está poniendo un hombre que trabaja, pero pudiésemos aquí sacar la integralidad de la perspectiva del trabajo del hombre y la mujer. Y luego dice, tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo. Bueno, aquí pudiésemos pasar todo el tiempo haciendo un estudio de esto, pero lo que quiero decir es que finalmente dice, tus hijos van a estar alrededor de tu mesa. Entonces, el hogar es tanto el sitio del arraigo como el terreno de la formación de la próxima generación. Tanto los hijos como la esposa aquí en este salmo son vistos como un árbol. Y entonces tenemos que sacar la cuenta. Bueno, el árbol, ¿qué es? El árbol no es una cuestión que uno balancea. Dice, yo este año le voy a poner agua y si se empieza a morir, entonces, o sea, no le voy a poner agua, pero si se empieza a morir el árbol, yo le voy a echar más agua, ¿no? Como esto que está pasando ahorita allá en Valencia con este árbol tan querido por todos nosotros los valencianos, ahí en la urbanización del Viñedo. Pero yo quiero que nos imaginemos esto como un árbol. Y básicamente porque esto es un ente viviente que está incrustado. Tú no puedes un día decir, voy a quitar el árbol de aquí. No, tú convives con él. Tú tienes que, o sea, es parte de ti. Y ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Bueno, porque el sitio del liderazgo familiar en la casa significa que tú tienes a tus hijos y tú puedes tener el trabajo, pero tus hijos están entremezclados contigo. Tú tienes un compromiso de nutrir lo que son ellos y cuidar, porque la vid es el árbol más delicado, es uno de los árboles más delicados. Para que el fruto no se le caiga, tienes que mantenerlo siempre en alto. Entonces, el rol del esposo, aupando a su esposa siempre y cuidando a los hijos para que crezcan bien. Entonces, incluso en estos días estaba escuchando una conferencia de alguien que hablaba específicamente sobre el sitio familiar de liderazgo siendo la mesa de la casa. Y explicaba, decía, el problema que tenemos como sociedad es que la mesa dejó de ser tan importante como lo era hace algunos años, la mesa de la casa. Y ahora pasó a ser un espacio alternativo. De repente nos encontramos cada quien con su celular y ni siquiera nos miramos a la cara y tenemos la tragedia de que no sabemos qué está pasando en las vidas. Cuando antes el concepto de la familia
a la mesa era el sitio donde el papá hablaba, donde cada quien echaba un chiste, donde compartían los pesares, donde daban información nueva, donde el papá le anunciaba a la familia las cosas que estaban pasando. Y imagínense poder hacerlo por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la noche, los que trabajan lejos de su hogar, en condiciones normales. Ahorita tenemos la opción de las 3 comidas hacerlas juntos, si es que se puede, pero ya dejó de ser la mesa lo que era. Y este salmo nos recuerda eso. Y entonces, todo esto para decirles que nosotros no estamos construyendo a la final, digamos, algo mecanizadamente dividido por porcentajes de tiempo, sino lo que tenemos que meternos es en los roles y cómo integramos eso. Yo quiero darle algunos tips prácticos, ya antes de ir a cerrar este tiempo y abrirlo, por si alguno quiere conversar un poquito más. Ya que nuestro rol como personas, como empresarios, como profesionales, primero no es hacer solamente dinero. Segundo, nunca vamos a alcanzar un balance perfecto, familia, trabajo, pero sí tenemos que procurar esa integración de las cosas. Y vamos a verlo de manera práctica, tips que nos puedan hacer pensar, ok, así es que se puede integrar. Por lo menos así, esa es mi visión que quería compartir con ustedes. Porque al fin y al cabo nosotros estamos en un proceso y sobre todo tenemos un tiempo limitado con nuestros hijos pequeños, sobre todo para poder transferirles de una generación a otra ciertas cosas, como por ejemplo la paz, como por ejemplo las relaciones que Dios nos ha dado. Yo recuerdo a mi padre, quiero poner un ejemplo, hace unos 12 años, y me recuerdo claro que fue hace 11 años y medio, porque justo esta semana voy a cumplir el viernes 11 años de casado, y fue más o menos en la víspera del matrimonio, un sábado a eso de las 4 de la tarde, mi padre me llama ya en Valencia y me dice, hey, Chucho, ¿sabes? Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben que me llaman Chucho. Mira, Chucho, me encantaría que vinieras acá a este sitio un momentito, no te va a tomar media hora, pero ven. Y yo, papá, pero es que estoy aquí corriendo, entregando las tarjetas del matrimonio, la cuestión y las diligencias, ¿sabes? Dice, sí, sí, pero por favor, es que quiero que conozcas a un gran amigo de tu abuelo que está pasando unos días aquí en Valencia. Y a mí me sería de mucha alegría que él y que tú lo conozcas, y conozcas a su familia y nos relacionemos y nos conectemos con ellos más porque hemos estado desconectados. Cuando yo vi eso, yo me estoy dando cuenta que mi papá no estaba, a ver, le soy sincero, en el momento digo, oye, mi papá, qué broma, qué antojado, justo ahorita, ¿verdad? Tengo que ir justo ahorita, no puede esperar, no puede ser mañana, tiene que ser ya, tengo que dejar lo que estoy haciendo. Pero cuando estaba allá, yo percibí fue la intencionalidad con la que toda la vida mi papá ha estado trabajando conmigo y con nuestra familia para que nos conectemos con lo que era el pasado hacia lo que va a ser el futuro. Y él no veía esto como un acto solo de presentar. Es que siempre él lo había hecho. Él siempre me llevaba a sus reuniones cuando yo no tenía todavía la edad, pero decía, vente conmigo, porque yo quiero que escuches lo que estamos hablando aquí. Me interesa tu perspectiva. O sea, yo estaba integrado en los asuntos. Yo no era que cuando llegara a la casa él me iba a dar la clase maestra de cómo le fue. No, es que vente para que tú seas parte de esto, porque tú eres parte de esto. Entonces, esa intencionalidad de que hayan un entrelace, digámoslo así, entre los asuntos familia, trabajo, es lo que más nos cuesta como seres humanos si pensamos de manera compartimentalizada, como los griegos nos enseñaron a pensar. Nos enseñaron a pensar, por eso cuando uno va a la universidad, uno ve materias, esta materia, esta materia, esta materia, y religión, por ejemplo, incluso en el colegio, en muchos colegios de nuestra cultura, así lo vemos, lo separamos, pero cuando tú ves matemática no ves eso integrado. Resulta que en el pasado las universidades integraban todo, la filosofía, la ciencia y los asuntos espirituales estaban todos vistos desde un mismo ángulo y veías un mismo profesor que te enseñaba todo porque no estaba separado. Ahora fue que lo separamos más recientemente, para lástima nuestra, porque la realidad es que debemos pensar en la integración de las cosas, no en la desintegración y fragmentación. Y también hay otras cosas que a nivel familiar deben ser transferidas. Cuando una persona o una familia aprende ciertas cosas con el tiempo, pues cómo traspasarla a la próxima generación. El tiempo juntos se comparte, cómo usar sabiamente el tiempo, eso es algo también importante. El contentamiento con lo que se tiene, es decir, no ser un infeliz porque no se tiene tal y tal cosa, sino cómo aprender a ser
pujante y esforzado e ir por metas, pero no esperar a llegar allá para ser feliz, o sea, y así, ¿no? Y el carácter también es algo que se transfiere. Pero bueno, quiero darle algunos tips y una última reflexión. Tips prácticos que nos puedan ayudar a integrar familia y trabajo. Lo primero es no compartimentalizar tanto nuestra vida. Es decir, abrir vasos comunicantes entre las diversas áreas vitales de la vida. Yo quiero poner un ejemplo de mi buen amigo y socio y con quien por años he trabajado junto y he sido muy, muy beneficiado por su amistad y la cercanía. Arnoldo Arana, quien va a hablar la semana próxima. Él me contó una historia, una oportunidad, y me dice, mire, yo estoy tratando de hacer ejercicio y pasar tiempo de calidad con mi hijo, con tal hijo, 3 veces a la semana. Y nos vamos a jugar básquet, él y yo. Salimos por la urbanización, nos llevamos un balón y mientras llegamos al sitio, compartimos, mientras nos venimos y estando allá también, y ahí yo lo conozco más, y ahí ese es el momento donde él más se abre, y yo estoy haciendo ejercicio. Entonces, es decir, el área de la salud, él la integró con la conexión con su hijo también. Así podemos hacer con muchas otras áreas de nuestra vida y de la familia, con el trabajo, etc. Hay personas que no les gusta juntar las cosas del trabajo con la familia. Yo pienso que no hacerlo es un problema. Quizás hacerlo demasiado en todos los aspectos se crea una complicación, pero tenemos que tener, ahí sí debemos buscar un balance de cómo integrar, o sea, qué áreas integrar con más intencionalidad. Fíjense, otro tip práctico, diseñar rutinas de integración. Por ejemplo, meter a la familia en nuestros asuntos y nosotros tener la disposición de meternos en sus asuntos. No estoy hablando de metichería ni de padres sobreprotectores o esposos o esposas sobrevigilantes. No, estoy hablando en una relación sana, como yo invitarlos a que conozcan más de ciertas cosas por lo que uno está pasando o decisiones que está tomando. Así como le dije lo de que mi papá me invitaba a reuniones de negocios, a hacer ejercicio juntos, a viajar juntos. En enero de este año fui a Denver, Colorado, a una conferencia muy interesante allá que participé y también tenía que era parte de un panel y conocí a una mujer que dirige una fabulosa fundación aquí que ayuda en miles de proyectos y me llamó la atención que ella viajó con su hija, con una de sus hijas y ahí estábamos en una mesa todos sentados cenando, parte de los conferencistas y la hija tenía unos 8 años y ella de donde vive en otro lado tomó un avión y se llegó hasta Denver con su hija y ella estuvo ahí los 2 días y medio de la actividad y entonces la hija estaba en todos lados. Pero, hey, y yo le pregunté, ¿pero la trajiste porque no tenía con quién dejarla? Dice, no, yo en cada viaje me llevo un hijo, tiene 3 o 4 hijos. Siempre me llevo uno porque me gusta que ellos experimenten lo que mamá hace. Y a veces van con el papá, o obviamente a veces viene el esposo y la esposa y participan, pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que diseñar rutinas de integración y eso nos va a ayudar mucho. Por otro lado, no planificar para la familia, sino planificar con la familia. Es decir, cada vez que vamos a hacer algo interesante, en vez de decirle los planes de lo que pensamos a última hora, mejor es preguntarles qué podemos hacer juntos. Es decir, involucrarlos en el proceso de planificación. Eso nos puede ayudar a que las cosas salgan cada vez más integradas. Por otro lado, pensar en los roles que tienen que ejercer cada uno. Esto yo lo quiero decir como un último tip de valor, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un rol. Yo quiero que ustedes piensen ahorita en este momento cuáles son tus roles. Por ejemplo, uno tiene un rol como padre, uno tiene un rol como hijo, uno tiene un rol como trabajador, como vecino, como ciudadano de un país, como amigo, como socio de un club, como lo que tú quieras. Todos esos roles. El objetivo es que podamos pensar en cómo puedo yo hacer todo lo que puedo hacer en ese rol, en cada uno de esos roles. ¿Cómo puedo ser el mejor esposo que puedo ser? ¿Cómo puedo ser el mejor trabajador que puedo ser? Dado el tiempo limitado que tengo, dado la fragilidad con la que las personas que están involucradas requieren. Y les quiero decir que no enfocarnos tanto, es decir, tener una visión de cumplir con mi rol, no solo enmendar
las cosas que tengo que hacer. Me explico con esto de enmendar. La mayoría de las personas tienen una mentalidad de enmienda, y no constitucional, sino enmienda sencillamente de problemas de vida. Me explico. En algún momento yo pienso así, si me toca un viaje y paso una semana alejado de mi familia, cuando llego, tengo que pasar un poquito más de tiempo de mi familia recuperando el tiempo que perdí de no interactuar con ella. Así lo hago yo siempre que puedo. Eso es me estoy poniendo al día, vamos a llamarlo así. Estoy enmendando un periodo temporal de desconexión, pero la realidad es que no puedo estar de enmienda en enmienda toda mi vida, ¿no? Yo debo más bien de buscar mecanismos que más bien busquen la integración. En un principio yo hacía solo eso, ahora más recientemente con los viajes que había tenido, que me habían tocado muchos viajes, yo decía, no, ahora lo que voy a hacer es que todos los días, vamos a meter una rutina, todos los días yo les voy a mandar un mensaje a mis hijas, voy a hablar con mi esposa y voy a apartar en mi tiempo allá para ellas. No voy a esperar llegar para pasar tiempo con ellas. Yo, mientras estoy allá, yo las hago parte de mi viaje. Les cuento, a veces voy caminando por una calle de una reunión a otra y prendo el celular y ahí les voy a mostrar, mira, estoy aquí en esto, estoy en lo otro. O sea, ellas son parte de mi experiencia porque ellas están incrustadas, porque son unos árboles que no puedo dejar de alimentar todos los días. Y esto me conecta y con esto quiero cerrar con la interesante visión que nos da el Salmo 92 sobre las personas que ponen a Dios de primero. Dice que son como los cedros del Líbano. Y obviamente está hablando de los cedros del Líbano, del monte alto que existe allá, que hoy en día en invierno se convierte en un centro de esquí muy lindo. Allá hay unos cedros que son espectaculares y de eso es lo que habla ahí el Salmo 92, el mismo salmista David. Y yo me pregunto, ¿cómo tú y yo somos iguales a esos cedros? ¿O qué hacen esos cedros especiales o diferentes a los que nos conseguimos en otro lado del mundo? Bueno, que resulta que los que están allá se consideran que están, como decir, en un bosquecillo. Son considerados los mejores cedros del mundo, los más duros, los más altos y los más, digámoslo así, prácticos y con todas las esencias y todas las características que debe tener un buen cedro. Y el asunto es que cuando se estudia, es que hay una peculiar característica que descubrí, es que ellos son considerados, o sea, todo el bosque de los cedros que están en esas montañas no pueden ser separados, son considerados un solo sistema, porque resulta que ellos tienen un sistema de raíces entrelazados entre ellos a tal punto que es difícil poder diferenciar y sacar uno de aquí. Y entonces la fortaleza de cada uno de ellos viene de lo que ellos tienen, pero también de lo que los demás a su alrededor le aportan, porque sus raíces están entrelazadas. Entonces, digamos, cuando vienen haciendo un nuevo roble, las raíces se reconfiguran para hacerle cancha y hacerle campo para que pueda crecer el nuevo roble, el nuevo cedro, perdón, y empieza entonces a crecer. Y cuando vemos entre ellos, se pueden agarrar más duro, por eso pueden crecer más alto y pueden crecer más fuerte porque tienen quien los sostenga. En esa misma dimensión, en el caso nuestro, lo que nos quiere decir esa ilustración es que nosotros, los que hemos puesto a Dios en el centro, los que hemos encontrado en Jesús, el centro de nuestras vidas, entonces vamos a tener la sabiduría para poder entrelazarnos, para poder integrar nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, de tal manera de que eso sirva de un apalancamiento hacia el futuro para nosotros y para nuestros hijos, etc. Entonces la invitación es a pensar como cedros, pensar en ser como cedros y pensar en la interesante realidad de integrarnos, no necesariamente pensando en nosotros como en personas que vamos a balancear solamente, sino que nos vamos a intencionalmente tratar de integrar con nuestra familia en lo que estamos haciendo, que tu esposa sepa lo que estás haciendo, que tus hijos sepan lo que estás haciendo, que tú compartas con ellos, pero también te intereses en saber qué es lo que están ellos haciendo y que haya ese espacio en la mesa todos los días, ojalá, para nosotros poder estar de tal manera que ellos sean, que tu esposa traiga belleza al sitio de vida y tus hijos sean los que se proyectan para el futuro.
espero que esto sea de utilidad. Me encantaría abrir este tiempo, si hay algún comentario, por ahí hay algunos comentarios que puedo ir leyendo, no sé, o Jesús, si tienes algo, si quisieras que vayamos Sí, sí, ahí abordando. en el chat, no sé si puedes leer ahí en el chat, están hablando de cómo mantener, y muchas familias se han mantenido unidas a pesar de la diáspora que ha sufrido Venezuela, que ha separado tantas familias. Sin embargo, ¿qué podrías recomendar para mantener esa unión aún en la distancia? Porque mucha gente se ha ido y tiene sus hijos fuera, y cómo hacer que generacionalmente también si tu padre no está contigo en un lapso de tiempo, no te ve todos los días, no puede conectarse contigo, tú también puedas, como futuro padre, o si ya eres padre, también conectarte de la misma manera con tus hijos. Claro, claro. Bueno, este yo creo que es el tema de las 50.000 lochas, ¿verdad? ¿Cómo construimos esto? Bueno, yo creo que tenemos que poner en primer lugar el hecho de que a nosotros nos toca trabajar esta integración sea como sea. Me explico. Y lo estoy diciendo yo desde aquí y no teniendo a más nadie de familia aquí. O sea, el hecho de que estemos lejos no nos desvincula. Y déjeme decirles algo. No podemos dejar que el sistema arrope nuestro concepto de familia. Eso es uno de los más grandes retos. Si les soy sincero, yo hace algún tiempo hablaba con algún amigo mío y le decía que una de las cosas que yo más lamentaba de lo que está pasando en Venezuela, particularmente, porque sé que la mayoría de los que están conectados tienen conexión con Venezuela, es que nos está separando físicamente. La pregunta es si nos está separando en propósito familiar. Y si todavía las familias siguen teniendo aspiraciones como familia, a pesar de que estén lejos. Y si se siguen poniendo de acuerdo, porque una cosa es que uno extrañe, hable y cuente, y otra cosa es que siga teniendo un proyecto de familia y siga teniendo un proyecto de proyección, por un lado, por otro lado, de apoyo familiar, porque el apoyo se puede prestar a distancia, quizás no igual. Yo aquí no tengo a las abuelas que ayudan cuando necesitamos mi esposa y yo salir en una noche romántica a cenar. No están las abuelas como estaban allá en Valencia tan fácil. Pero eso no significa que nosotros no interactuamos con ellas, ni que ellas están dejando de ser de apoyo para nosotros en otros aspectos. Entonces, se reconfiguraron los roles. Bueno, no, los familiares siguen siendo los mismos familiares. La pregunta es hasta qué punto nosotros estamos unidos. Y déjenme decirles algo. Hay un libro que yo sé que Jesús Pérez ha leído algo de eso y hemos coincidido en muchas cosas interesantes. Se llama Haciendo negocios de acuerdo, negocios según la Biblia. No recuerdo ahora el nombre, hay muchos libros con ese título, de Dennis Peacock. Y él hablaba en uno de los capítulos, en el capítulo 3 particularmente, de que las familias, o sea, de que el atentado más brutal se lo da la sociedad, a la familia, al desconectarla. O sea, cuando tú disgregas una familia, tú empiezas a erosionar capital, tanto tangible como intangible. Y entonces la gran batalla de nosotros, de ustedes y yo, es como, a pesar de la distancia, no dejar que el sistema nos erosione nuestro capital. Me encantó el otro día, vi en mi familia, no pude estar porque me coincidía justo ese día con otra cosa, pero que cumplía años mi primo, Fernando, y entonces mandaron un link para que toda la familia se conectara ahí. Y eso es una forma de conectarse, chévere, y todos tenemos ahorita la conexión, pero el hecho de que estés conectado cada ratico no hace que estés conectado con un propósito. Y entonces ahí es donde, eso es lo que no debemos dejar o dejarnos robar. La gente en Venezuela está pendiente del aquí y el ahora ahorita, o sea, del hoy, de que el agua potable, la luz se fue, el internet, y eso nos distrae tanto que nos hace hasta más difícil el poder tratar de pensar a largo plazo y seguir envisionando con esperanza hacia el futuro. Pero el mismo Dios que creó la familia es el que la quiere sostener, y sabemos que esto puede ser tanto una circunstancia de corto plazo como puede ser una circunstancia de largo plazo. O sea, tenemos que caer en esta realidad.
las personas, por ejemplo, hablaba el otro día con una persona que estaba en Argentina y él me decía, ya tiene algún tiempo allá, me decía, mira, después de toda la instalación que yo he hecho aquí, yo dudo mucho que en algún momento, aunque se mejoren las cosas en Venezuela, yo me devuelvo, me decía él. Me dice, pero yo no sé, capaz que lo mejor va a ser que mi familia se venga, pero no sabemos, pero y quién sabe, y qué es lo mejor, y cuál es la recomendación, ¿no? No se le puede dar a nadie una recomendación así puntual. La gente, hay unos que se devolverán a Venezuela, otros que hicieron, les fue tan bien en otro lado que no, hay algunos que se mantendrán yendo y viniendo. Es decir, no podemos tener un cuadro, pero lo que sí es cierto es que a menos de que haya intencionalidad, claridad de propósito y refrescamiento, cada ratico hablar de eso. Y es lo que estamos hablando, es de integrar, es hacer parte de, es hablarle de lo que estoy haciendo, de hacer, cómo veo las cosas, por dónde vamos, cómo te ayudo. El hecho de que estemos en diversos países no significa que no nos podemos seguir ayudando, que no nos podemos seguir, digámoslo así, tendiendo una mano, de ir envisionando cosas juntos. Y ahí es donde viene el gran reto que tenemos. Lo otro que les decía o sea, cuando yo les hablaba del sistema, no vayan a pensar que estoy hablando de un sistema en particular, de política o algo así. No, lo que estoy diciendo es el sistema del mundo en general. El sistema del mundo en general te dice que no importa que tú te separes, no importa. O sea, digamos, la cosa está muy difícil. Yo les comparto esto. El año pasado me tocó ir cerca de 7 veces a Panamá, en el año 2019, en el primer semestre, ya sea por actividades en Panamá o por tránsito y me tocaba quedarme una noche o algo así. Y me conseguí con una realidad triste en las calles de Panamá, que la cantidad de venezolanos divorciados en Panamá, eso no, casi nadie habla de eso, pero había un taxista que me contó y otro también, y un amigo también, la cantidad de y yo mismo conozco una pareja que se separó, porque vivir afuera es difícil y trae tensiones en las parejas, y más ahora con la pandemia y todo. Pero por eso es que estamos aquí sentados hoy hablando de esto, porque estamos diciéndole, hey, ese sistema del mundo y las complicaciones de la vida actual nos están queriendo agarrar a las familias y lanzarlas hacia un lado. Y por eso es que tenemos que meter a Dios en el centro, a Jesús en el centro, para que no haya esa ruptura y para que por encima del sistema nosotros podamos sostenernos. Y no solamente sostenernos, sino crecer en la dificultad, sino proyectarnos, sino también ser de bendición. Y fíjense que una de las razones por las que una persona bien integrada es feliz es porque una persona bien integrada es generosa también. Una persona bien integrada no solamente se autosirve o sirve a su familia, sino que está pendiente de ser de utilidad y bendición a otras familias que puedan estar también en dificultad. Es muy difícil, créanme, con uno de los temas que tratamos en el CBMC es la generosidad. Y es muy difícil conseguir historias de generosidad donde no esté involucrada la familia. Es decir, la familia sabe cuánto gana la familia, cuánto disponible tiene para dar y cómo lo va a dar. Y tienen un plan hecho de generosidad, de cómo van a ser de beneficio a otra persona. Sea poquito, sea más o menos, sea mucho, lo que tú quieras, pero así sea que vas a dar $1, lo que tú quieras, 5.000 bolívares, soberano, lo que tú quieras. Sea algo, sea mucho, sea poquito, pero que te pusiste de acuerdo y canalizaste, dirigiste. Y esto nos hace pensar es que la integración es algo que ocurre porque lo hiciste a propósito, no porque ocurrió, ay, mira, nos integramos. Bien, cuando una familia se desintegra, empiezan a pagar 2 condominios, 2 recibos de luz, 2 seguros diferentes. Entonces se añaden cargas administrativas. Cuando una familia se integra, optimizan el uso de una sola factura y la optimizan. Pagan un solo condominio y buscan el mejor condominio donde vivir. Es decir, y la semana que viene ustedes van a ver más de esto cuando se hable del poder del enfoque. Una familia integrada, un empresario integrado entre lo que hace y la familia y cómo lo hace.
logra, digámoslo así, ser un rayo láser que penetra a través de lo que no parece posible. Y ese es nuestro objetivo aquí con esto. Hay alguien por ahí que escribió otra cosa, no sé Sí, si... tengo por aquí alguna pregunta también. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, ok, ¿no? Y confirmando también lo que nos dice en este mismo libro de Dennis Peacock, habla de el desarrollo de una nación, también es por la familia y la unión de las familias. Cuando tienes familias desintegradas, el Estado tiene que invertir más. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en ciudades donde hay familias destruidas, tienes que invertir más en construcción de cárceles, porque la crianza no es una crianza buena que se le da al hijo cuando la familia se desintegra. Está demostrado, lo tienen en porcentaje también de estadística de este libro. También dice que cuando se enferma un hijo, cuando una familia está desintegrada, el Estado tiene que aportar, porque posiblemente un padre solo, una madre sola no pueda llevar a cabo el costo de una enfermedad. Entonces de allí es que comienza el Estado a dar dinero para tales y cuales enfermedades, ¿no? La unión familiar procura el desarrollo de la nación. Entre tengamos mejores matrimonios y si el Estado invirtiera en tener los matrimonios unidos, desde dejar y procurara que esto pasara, tuviésemos todavía más ciudades y más naciones en desarrollo. Tengo por aquí preguntas. ¿El sustento de la familia debe venir del trabajo? Si el trabajo demanda mucho tiempo para lograr el sustento, ¿se resolverá el problema jerarquizando las actividades para cumplir los diferentes roles? Ok. A ver, vuelve a leer, porfa, Jesús, porfa. El sustento de la familia debe venir del trabajo. Si el trabajo demanda mucho tiempo para lograr este sustento, se resolverá el problema de jerarquizar o el problema jerarquizando las actividades para cumplir los diferentes roles. ¿Cómo hacer cuando tienes que sustentar a tu familia y el trabajo demanda mucho tiempo? Ahora, ¿cómo hago para balancear allí Sí, familia, trabajo? sí. Esa es la pregunta que siempre viene natural de esto. O sea, entonces, ¿qué pasa si mi trabajo me toma demasiado tiempo? Dice, bueno, la pregunta es, ¿tú quieres que toda tu vida tu trabajo te tome demasiado tiempo o no? Por un lado, o sea, eso por un extremo, en una esquina. En la otra esquina está el flojo, ¿me explico? O sea, el que no quiere trabajar. Entonces, por un lado, tenemos que trabajar fuerte, eso es parte de la virtud de lo que promovemos, y trabajar con inteligencia, trabajar en lo legal, trabajar en lo que agregue valor y trabajar esforzadamente. Eh, yo me pregunto qué pasa si la familia ve en el padre o en el sistema familiar a una cuerda de vagos o a mucha gente que no trabaja o quiere hacer las cosas fáciles. Eso es un problema también. Pero por otro lado está el que trabaja demasiado. Entonces uno tiene que sentarse y decir, bueno, hey, mi rol, el rol que debo ejercer en mi trabajo, ¿cuánto me toma? ¿Y cuánto quiero que me tome? Porque a veces podemos estar en cosas y en coyunturas. Ahorita estamos en coyuntura. Ahorita el que diga que está invirtiéndole menos tiempo al trabajo de lo que debería, pues bueno, ha de ser Superman. O sea, en el caso del trabajo virtual, a mí me está tomando mucho más tiempo de lo que normalmente me tomaba, porque ahora hay más reuniones virtuales o quizá la mente uno buscando soluciones a problemas que antes no eran problemas, en fin, o gente que perdió un trabajo y tuvo que obtener un trabajo diferente, o gente que emprendió. El emprendimiento es una locura cuando arranca. Te toca invertirle más tiempo que lo que estabas invirtiéndole antes de 8 a 5. O sea, hay personas también que toman 2, 3 trabajos porque necesitan complementar, pues no les alcanza pues el trabajo. Pero el tema es que cuando pensamos en una coyuntura, bueno, una coyuntura es un momento de desbalance natural. La pregunta es hasta qué punto podemos sostener un desbalance por años y años y años, que eso es lo que termina ocurriendo.
Y para eso mi invitación siempre es que, como lo dice el proverbio, hay un proverbio que dice, es mejor pararse a afilar el hacha que seguir dándole sin parar, que si está mellada, ¿no? A veces toca hacer unos altos en el camino y pensar bien, hey, eh, esto me está llevando a donde quiero, y a veces toca tomar decisiones radicales confiando en lo que nos corresponde en el ejercicio de los roles. O sea, hay personas que pasan toda la vida queriendo dedicarle más tiempo a su familia, pero dice, no, pero es que, ¿y si me voy de este trabajo? ¿Y si después no consigo trabajo? Y así, entonces los niños van cumpliendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, no, pero y si después no consigo? Y ya los niños tienen 17 años, y después cuando vienen los niños tienen 25 y la estuvo pensando toda la vida, se le fue la vida, no disfrutó nada, ni lo vio crecer, entonces a veces toca no tomar decisiones ni pasos locos, pero toca centrarse y decir, bueno, si esto es lo que me corresponde, tengo que tomar una decisión, porque este trabajo, yo estaba viendo algunas estadísticas no sé si ustedes saben, pero los países de mayor laboriosidad en Latinoamérica son Chile y México. La cantidad de horas que le meten las mujeres en México a trabajar es la más alta desde la perspectiva de las mujeres, y la cantidad de horas, según la Organización Internacional del Trabajo, de un país es Chile. Y o sea, eso significa que en nuestra realidad no es nada más, no somos los venezolanos solamente los únicos que nos creemos que trabajamos mucho. También hay gente que trabaja incluso más horas per cápita que nosotros. Lo que quiero decir es que el mucho trabajo no es efectividad tampoco. Entonces, bueno, es un tema de repensar si lo que estamos haciendo es lo que debemos estar haciendo. Y también hay otra cosa, que es aprender con el tiempo, ¿no? Es repensar, es decir, ya va. Recuerdo una vez una historia de un empresario que era gerente y todo el mundo se iba a las 7, 8 de la noche del trabajo. Y el hombre colapsó un día, literal, tuvo 1 mes en la clínica, casi se murió. Y al regresar dijo, no podemos seguir todos trabajando hasta las 7, 8 de la noche. Nos vamos a morir todos aquí como unos gafos, así que hay que hacer algo. Y entonces el siguiente mes se dedicó fue a repensar los sistemas. Ajá, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Ok, tal, ok. Y empezó a hacer planteamientos. Okay, ¿cómo hacer para empezar a salir a las 4 de la tarde? De aquí, pero no ahorita. De repente, dentro de 3 meses, vamos a lograr empezar a salir más temprano. Pero ¿cómo yo me atrevo y planteo un sistema más eficaz, más eficiente, que me otorgue eso? Y ahorita estamos en un buen momento de flexibilización. Muchas empresas en este momento están tomando bastante consideraciones de eso. Y también la disciplina personal, ¿no? De poder, creo que lo más difícil es la disciplina personal, de decidir invertir el tiempo en las cosas que tenemos que invertirle sin negociar lo más importante, metiendo primero las piedras gruesas en el vaso, después o sea, las piedras más gordas, después las piedras más pequeñas, después la arena y después el agua. Entonces, y no negociando las piedras gruesas. Entonces, bueno. Listo, Jesús, gracias. Último para terminar ya por la hora, y nos hemos pasado un ratico más, pero estamos en una buena conversación que es interesante a todos, seguramente los que están aquí conectados les interesa. ¿Cómo hacemos? Sabemos que el manual, lo que nosotros llamamos el manual de la vida, o sea, hacer familia no es algo que vamos a inventar nosotros de nuevo, ni estar reinventando, porque ya hay un modelo de familia, hay un modelo de balance también trabajo y familia. Sé que mucho lo ha sacado de allí, pero si hay un texto en el cual yo me pudiera apoyar en este momento especial de este manual, algún libro, ¿qué me recomendaría? Porque tal vez diga, bueno, Jesús tiene razón, pero yo tengo un sistema, una cultura que siempre me dijeron que era así. ¿Cómo hago para sacar esta cultura? ¿Cómo hago para romper paradigmas en mi pensamiento? Mi mamá siempre lo hacía así y me parece que a ella le dio en algún porcentaje, le sirvió y así hizo familia, porque a mí no me iba a servir. Entonces yo creo que hay también paradigmas culturales y nada,
no tenemos que tampoco reinventarnos. Sé que hay buenos textos y en el manual de la vida para nosotros, la Biblia, tiene buenos libros y capítulos especiales que aconsejan cómo podemos hacer familia y familia que también donde Dios promete que haciendo yendo por estos caminos te van a ir bien. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, aparte de decir que en la Biblia hay extremadamente valiosa información de principios sobre cómo balancear esto más a detalle, hoy obviamente no daría tiempo, hay que meterse incluso a estudiar, digamos así, principio por principio o enseñanza por enseñanza, y eso, para eso está el CBMC, para eso está todo lo que hacemos continuamente, toda la semana, las publicaciones, todo lo que se hace es en esa dirección. Pero a mí me gusta la idea de no solamente ir a un verso en particular, sino ir a ver familias integradas que están allí, o incluso de aprender las que no se integraron y los errores que cometieron y cómo la pagaron. A mí me gusta mucho esa idea. Yo les di hoy el ejemplo de David, del rey David, una familia integrada en un modelo de negocio de agricultura, y, y el padre dándole asignaciones a todos y todos de alguna manera, o sea, aprender al leer la historia de David, uno aprende una cantidad de cosas que después él más tarde capitaliza para bien en algunas áreas, pero también los errores que cometió por no tener ciertos principios alineados. Y la Biblia es explícita en tanto las cosas buenas como las cosas malas que hacían algunos personajes, pero que a la final era gente muy, muy sensible y que quería aprender, y su corazón era lo que hacía la diferencia, esa intención de agradar a Dios. Pero por otro lado está también el mismo ejemplo de cuando pensamos en Jesús siendo carpintero, porque el papá era carpintero. Nos hace pensar en ideas como que a veces cambiar en la familia de negocios o de área de negocios, o cambiar muy rápidamente de área de negocios, no es productivo. Si tú empiezas en algo y cada 3, 6 meses está cambiando, pues bueno, tarde o temprano va a ser un problema para ti, para la familia, etc. Así pudiésemos estar pensando, hay muchos proverbios que nos hablan de situaciones concretas que nos ayudan a ver el sistema familiar. En el Nuevo Testamento también se nos habla muchísimo de eso. Leyendo todos los días historias de, por ejemplo, perdón, iba a decirles otra, que es la historia de una familia que tuvo una experiencia de exilio, es decir, que se fue a otro país a vivir, y las penurias que pasó y ciertos principios, que es en el caso de Ruth, y el que lee esa historia se da cuenta de que había unos que o sea, estaba pasando su tierra en Belén por una situación difícil y se fue a otro país porque ya una familia estaba, o sea, le estaba yendo mejor a la gente de allá, pero allá de repente no le fue tan bien, se devolvieron, y las experiencias de aprendizaje en el camino es otra historia muy interesante. Hay un principio luego ahí de cómo tratar a las personas en el exilio con gracia, con generosidad. Hay una cantidad de principios que nos pueden ayudar. De todas maneras, mucha gente busca a Jesús, que la Biblia te dé una respuesta exactamente a la pregunta que tú tienes o que uno tiene, ¿no? Como que si uno va a abrir así en medio de todos los versículos y ¡pum! Y ahí va a estar el versículo a lo loco. Y ¡ay, qué bueno! Normalmente la Biblia es un libro para aprenderlo en su contexto total. Y es muy difícil sacar una sola cosa, pero hay que ir sacando una a la vez. Y eso es lo que nos va a enriquecer. Y para eso estamos haciendo este trabajo. Y aparte de ese libro de Dennis Peacock que recomendamos, las publicaciones semanales de nuestro CBMC, pues van en esa dirección de cómo ayudar a las familias a ser integrales e integradas. Buenísimo, muchas gracias Jesús por todo lo que has compartido con nosotros hoy, muy valioso también, sobre todo en estos tiempos que la familia también de alguna forma
se ha visto afectada. Lo dice, algunos estamos aprendiendo a hacer familia en cuarentena, cosas que no sabíamos, nos dimos cuenta porque no compartíamos la cantidad de tiempo que ahora estamos compartiendo. También no compartíamos algunas dificultades que ahora estamos compartiendo como familia. Creo que fue muy oportuna tu intervención el día de hoy. Le damos gracias a todos por haber participado, especialmente le saludamos a la diputada de Yalixa, el presidente de la Asociación de Ejecutivos, Marco Federico, por aquí también invitados a Zaida García, Lisbeth Hosto, Arturo Niño, Jesús Rodríguez, Mayerlin, Jean-Pierre Molina, David Rondón. Si alguno se me escapa por allí, quiero que sepa que para nosotros es un honor tenerlo aquí en este Café con Fe del día de hoy. También sabemos y saludamos a la gente de Vargas, Maracay, Maturín, México, también gente que está conectada. Les recordamos que la semana que viene tendremos a Arnoldo Arana con el tema de ¿es el tiempo de enfocarse para ser efectivo? Si la pandemia le ha dispersado su objetivo, si hay circunstancias difíciles que le han nublado la vista, vamos a aprender cómo, con Arnoldo, la próxima semana, a cómo ser efectivo. Los recursos del CBNC, por allí pueden verlos en las láminas que se le están presentando, ¿lo ven? Tenemos manuales de estudio, tenemos muchos recursos integrales para usted, para que pueda crecer en todas las áreas, familiar, profesional, empresarial. Tenemos Maná del Lunes, Inspiración para Liderar, que sale los miércoles. Maná del Lunes sale una reflexión semanal de todos los lunes, Inspiración para Liderar los miércoles. Tenemos Visión 2020, y aquí tenemos nuestra red. ¿Cómo nos consigue? ¿Cómo consigue todos los materiales? Contáctenos a través de nuestras redes, ya le van a salir en pantalla, anótela, suscríbase a ella y síganos, y seguramente estaremos informándole a través de las redes cuáles son nuestros materiales. Allí también se los estaremos compartiendo a través de Twitter e Instagram, CPEC Piso Venezuela, @CPEC Piso Venezuela, en Facebook, YouTube, CPEC de Venezuela. También nos puede escribir al WhatsApp, y si usted nos escribe al WhatsApp, nosotros lo incluimos en nuestra lista para que le llegue el maná del lunes e Inspiración para Liderar cuando sea el día, y allí tendrá mucho material con que nutrirse en la semana. Entonces, conéctese con nosotros. Estos son nuestros